Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lema y sean bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a comenzar con un tema de gran interés para todos los artistas cuando estamos comenzando y avanzados también, y es cómo darle forma a la cabeza de forma sencilla con una simplificación geométrica. Y me refiero a la cabeza que tienen entre sus hombros, mal pensados. Existen varios métodos para hacer la forma de la cabeza. Algunos usan cuadrados y cubos, otros círculos y esferas. Voy a tratar de enseñar ambas formas y algo entre las dos, porque muchas veces la forma de la cabeza dependerá del tipo del rostro o incluso de la forma geométrica que se nos dé con más facilidad. Algunos tenemos facilidad para crear formas angulares, mientras que a otros se le da más fácilmente las formas circulares. Comenzando con el rostro de frente, podemos dibujar un rectángulo biselado, un óvalo y un punto intermedio, un cuadro bastante biselado. Cada uno lo vamos a dividir en cuatro partes. Esta será la estructura superior de nuestro rostro. Para la parte del mentón, podemos dibujar una de tres figuras, dependiendo de la forma del rostro que queramos construir. Un triángulo, un semicírculo o una figura entre ambas. Una especie de triángulo biselado. Sí, vamos a decir que sí, es algo como una especie de triángulo biselado. Y ahora vamos a conectar la parte superior con la inferior, lo que nos va a dar la forma de nuestro rostro. ¡Yay! Pero a menos que vayamos a hacer alguna clase de horror cósmico o estemos dibujando a uno de estos tipos, aún faltan detalles. Por eso vamos a utilizar las líneas guía que ya hemos construido para determinar los detalles del rostro. Para determinar la posición de la nariz, vamos a tomar la línea guía horizontal como tope superior y vamos a dibujar una especie de diamante mirando hacia abajo, eh, centrado en la línea guía vertical. La boca va a estar alineada con las esquinas de la mandíbula, mientras que las cejas van a estar alineadas con las líneas guía superior horizontal. Como un buen punto de referencia, la distancia entre el mentón y la boca es muy similar a la distancia entre la boca y la nariz, que a su vez es muy similar a la distancia entre la punta de la nariz y el puente o el entrecejo. Las orejas suelen estar ubicadas entre los labios y las cejas. Como dato, la altura de las cejas puede variar muchísimo, dependiendo del tipo del rostro que queremos hacer. O sea, pueden ser planas, pueden ser curvas, pueden ser angulares, etc. La posición exacta de los ojos suele ser debajo de las cejas y como una especie de punto medio entre los bordes del rostro y la línea guía central. Pero para entrar en esos detalles, en esos temas, requiere mucha más explicación, mucho más elaborada. Y es mejor dedicárselo exclusivamente a un video. Podemos probar diferentes combinaciones de la parte superior del rostro con el mentón. Eso nos va a generar una larga variedad de estilos distintos de rostros, de formas, y van a hacer que nuestros rostros no se vean exactamente iguales todo el tiempo y generar más variedad, aprender a dibujar diferentes estilos de rostro. Por ejemplo, si nos vamos a los estilos clásicos, el rostro masculino suele ser un poco más angular, tiende a tener refacciones más duras, tal vez un mentón un poco más cuadrado. Probablemente sería el mentón triángulo biselado con la forma cuadrada, si nos vamos a los estándares clásicos de rostro. Mientras que el rostro femenino suele estar más en el rango de rostro de forma de cabeza ovalada y probablemente un mentón ya sea triangular o redondeado, dependiendo del estilo de rostro femenino que queramos realizar. Sus facciones faciales van a ser más delicadas comparadas con las del hombre, probablemente una nariz un poco más pequeña, un poco más delicada y también tendrá algunas facciones más suavizadas. Por supuesto, aquí estamos hablando solo de los estándares clásicos. Ahora, para mover el rostro a tres cuartos y perfil, debemos hacer algunas formas más tridimensionales como el cubo y la esfera, y tenemos que hacer uso de líneas guía. Comenzando con la forma del rostro cuadrada, al momento de girarla se transformará en un cubo. Eso nos va a dar una esquina principal visible y ese cubo lo vamos a dividir en cuatro partes, en ambas caras. Una cara va a ser por donde va a estar el rostro y la otra cara va a ser el costado donde va a estar la oreja.
Vamos a dibujar estas proporciones ligeramente hacia un costado. Dígase, la nariz va a ser ligeramente visible hacia un costado, volviéndose una especie de diamante con inclinación, mientras que un ojo va a estar más cerca de nosotros, el observador, y el otro ojo va a estar un poco más lejos del observador. Eso va a hacer que se genere una ligera diferencia entre los tamaños que veremos de los ojos. Para dibujar el mentón vamos a aplicar el mismo concepto que utilizamos antes, pero un lado, el lado que está más cerca del observador, va a ser el lado más visible. Ese lado se va a conectar con la parte inferior de la oreja. Ahí es donde comienza o termina la mandíbula. Y ahí es donde podremos determinar nuestro punto hacia la punta de la mandíbula, o sea, el mentón. Para la forma de rostro circular o ovalada, al momento de girarla, vamos a pensar como si le estuviéramos cortando una sección a este óvalo, como si le cortáramos un pedazo al melón. Eso nos va a generar la esquina del rostro, o sea, donde estaría la punta de la ceja, el borde del mentón. Es el ligero punto angular del rostro, que aunque en esta forma de rostro no es tan pronunciada, sigue siendo perceptible. Lo siento, me equivoqué. Dije mentón pensando en pómulo. Me refería al pómulo. Para pasar a la forma de perfil, tomamos las mismas proporciones y vamos a tomar nuestros rasgos faciales y lo vamos a pasar hacia solo un costado del rostro o de nuestro cubo en este caso. Mientras que la oreja podemos ver con facilidad que comienza casi en la mitad del rostro. En este caso, la nariz sobresale como un triángulo del borde del rostro, mientras que los labios y el mentón pueden estar en una posición cóncava o convexa, o sea, redondeados hacia adentro del rostro o hacia afuera, según la forma del rostro que queramos crear. De hecho, eso me recuerda que hace poco hubo toda una controversia alrededor de la posición del mentón, que un artista dijo en algunos comentarios racistas y la forma de gorila, y bueno, no hagan caso de esas estupideces, o sea, simplemente hay formas distintas de rostros y no todas tienen que ser de una persona blanca caucásica, que es lo que casi siempre nos han enseñado a dibujar. Bueno, retomando, para colocar la posición de los ojos, queramos un triángulo con una base redondeada, que va a ser el lado que mira hacia afuera, que va a estar solo un poco alejada del borde lateral del rostro. Ese espacio es la protuberancia del puente de la nariz. Bueno, ya salía las prácticas de por medio. Una vez aprendemos a hacer estas formas, podemos comenzar a usar referencias para tratar de seccionar y entender mejor la forma del rostro. Bueno, una vez más, las referencias son vitales. Nunca dejen de usar referencias. Nunca. Si estás trabajando en papel, basta con que uses una hoja de papel lo suficientemente delgada para que la foto de abajo se pueda ver. O incluso si usas una tablet, puedes colocarla debajo y dibujar en papel sobre ella. Solo asegúrate de no hacer trazos muy marcados porque puedes rayar la pantalla de tu equipo y nadie quiere eso. Claro, también puedes simplemente hacerlo al ojo, solo que algo de calcado te puede ayudar. Igual no es un calcado al pie de la letra, es simplemente tratar de entender la referencia que estás utilizando y reconstruirla en base a figuras geométricas. Como de costumbre, estas figuras geométricas son solo una simplificación. La forma del rostro puede ser mucho más compleja, puede llegar a tener mucha más complejidad a la hora de distribución geométrica si así lo queremos, pero los detalles se construyen sobre fundamentos fuertes. Y de la misma forma que en un deporte o en una materia comenzamos con temas simples, en la medida que vayamos mejorando, pues podemos ir agregando complejidad. Así como cuando de pequeños sufríamos con las fracciones en matemática y unos cuantos años más tarde ya estamos viendo cómo calcular el coseno de un triángulo. En serio, no sé cómo eso alguna vez me va a ser útil en la vida diaria, pero bueno. De la misma manera, dibujando pues basta con la práctica y la constancia para conseguir cosas que hace unos años tal vez pensabas que eran imposibles. Cuando ya todos esos procesos que te ha tomado mucho tiempo aprender empiezan a ser procesos automáticos en vez de ser procesos conscientes y poco a poco puedes ir agregando más capas de dificultad, más elementos, más cosas. Eventualmente se vuelve
algo que haces sin siquiera pensarlo. Y como pueden ver aquí, yo utilizo las referencias, las utilizo simplemente como una guía para la construcción del rostro. Trato de hacerlos relativamente similares, pero no al pie de la letra, porque no es lo que estoy buscando, solo estoy buscando el aprendizaje de la construcción. Si quisiera hacerlos al pie de la letra, probablemente utilizaría una metodología un poco distinta. Por supuesto, esta es una técnica más en su caja de herramientas artísticas, en la que poco a poco, en la medida que vayan practicando, podrán ir sacando de aquí y de allá en la medida que vayan necesitando herramientas. Cuéntenme en los comentarios si esta técnica les parece útil y sigan dibujando.